Casi siempre detrás de un gran hombre hay una historia que nunca nos contaron. Y esa es justo la historia de hoy. No vamos a hablar del célebre poeta Robert Frost, sino de la mujer que estuvo a su lado, una figura clave para su obra, pero a quien la historia, pues, casi borró por completo. Hoy vamos a conocer a Eleanor Frost. Imagínense, por décadas, la única imagen que teníamos de ella era esta. Las primeras biografías la pintaban como, una mujer misteriosa, difícil. Y su principal característica, ¿cuál era? El silencio. Un silencio que decían usaba como arma. Así de fuerte. Pero a ver, ¿de verdad era así? ¿Una figura fría y calculadora? O, como casi siempre pasa, hay mucho, mucho más detrás de esa fachada, de ese famoso silencio. Bueno, pues vamos a desmenuzar esto. ¿De dónde salió esa imagen de ella? Y sobre todo, ¿por qué se quedó grabada por tanto tiempo? Por un lado, tenemos la versión oficial, la del biógrafo Lawrence Thompson, que la dejó básicamente como la mala del cuento, infeliz, severa, hasta la describió como extraña y poco atractiva. Pero por el otro, investigaciones mucho más recientes nos muestran a una mujer totalmente diferente, compleja sí, pero también brillante, hermosa y con educación universitaria, algo que para su época era rarísimo. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante. Porque resulta que antes de ser la esposa de, Eleanor era una promesa. Tenía su propia voz, su propio talento. A ver, vamos a echar un clavado a sus inicios. Y vaya que tenía potencial. Miren nada más este dato. En la preparatoria, ella y Robert Frost no eran nada más compañeros, eran rivales académicos. Estaban al mismísimo nivel. De hecho, se graduaron con el máximo honor académico, los dos. O sea, desde el minuto 1 ella era su igual, intelectualmente hablando. Y no solo era una cerebrito, también escribía. Y vaya que escribía bien. Esto que vemos aquí es un pedacito de un poema que publicó en el periódico escolar bajo un seudónimo. O sea, el talento estaba ahí, a la vista de todos. Pero entonces pasa algo. A pesar de que se veía que tenía todo para triunfar, de repente, ¡pum!, dejó de escribir. Así nomás, su voz, que apenas empezaba a sonar, se apagó. Y claro, la pregunta que todas y todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué alguien con tanto talento lo dejaría todo? Pues la respuesta, como se podrán imaginar, tiene mucho que ver con su relación. Así que entremos de lleno a esa relación. Una historia de amor, sí, pero también de una rivalidad muy intensa. La cosa es que, al parecer, ella se dio cuenta de algo muy pronto. Sintió que su talento le hacía ruido a Robert, que detrás de los halagos había celos, que él era súper competitivo, y como el gran sueño de él era ser un poeta famoso, pues ella sintió que su propia poesía era una amenaza para su relación. Así que tomó una decisión brutal, hacerse a un lado y sacrificar su propia ambición. Y este choque de personalidades se vio casi desde el principio. Fíjense, después de una especie de boda simbólica que tuvieron ellos dos solos junto a un río, sus ideas sobre el amor chocaron, y de frente. Él buscaba algo más físico. Pero ella, que era súper idealista, lo que quería era una conexión más profunda, ¿saben? Intelectual, espiritual, como la que habían tenido desde la preparatoria. Y este momento fue tan fuerte que el propio Robert Frost escribió sobre él. En este poema, él básicamente se pinta a sí mismo como una bestia a los ojos de ella. Imagínense el nivel de tensión que había entre ellos. Pero ojo, que Eleanor haya sacrificado su poesía no significa que haya renunciado a todo, para nada. Hubo algo por lo que luchó con uñas y dientes, su educación. Y nomás para que vean de qué estaba hecha. En el 92, ella entra a la universidad y Robert se sale de la suya. Al año siguiente, él le ruega que deje la escuela para casarse, y ella le dice que no. Y no solo eso. En el 94 duplica sus materias para acabar antes. Y lo logra. Se gradúa en el 95 haciendo una carrera de 4 años en solo 3. Una cosa de locos. Y hay que entender la presión que tenía encima. Por un lado, su papá, apoyándola con todo para que estudiara. Por el otro, Robert, su prometido, prácticamente exigiéndole que lo dejara. Estaba entre la espada y la pared. Y al final, ¿qué eligió? Su carrera, su educación. Todo esto nos lleva, entonces, al punto final. ¿Cómo vemos hoy a Eleanor Frost? ¿Cuál es su verdadero legado, más allá de ser la sombra del poeta? A pesar de todo, estuvieron casados 43 años. Y no fue un matrimonio cualquiera. Fue una colaboración compleja, a veces dolorosa, sin duda, pero que fue el cimiento de una de las obras poéticas más importantes de su tiempo. Y si alguien todavía duda de su importancia, escuchen esto. Son palabras del propio Robert Frost.
ella había sido la mitad no expresada de todo lo que he escrito. Ahí está, él mismo lo dijo, su obra, sin ella, estaba incompleta. Entonces, para que quede clarísimo, Elinor no fue solo una musa. No. Ella fue la inspiración, la contraparte intelectual, la primera que creyó en él y la que más lo apoyó. Sin ella, simple y sencillamente, la poesía de Robert Frost no sería la que conocemos hoy. Y al final, la historia de Elinor nos obliga a preguntarnos algo más grande, a pensar en todas esas mitades no expresadas, todas esas mujeres brillantes, con sus talentos y sacrificios que la historia dejó en la sombra, esperando a que alguien por fin cuente su historia.